y esta biografía pues es una biografía que está formada, que se ha tejido con la información oficial que se recogió durante 10 años en la fase diocesana del proceso, cuando Roma dijo al arzobispo de Trani, de allá de Italia, puedes empezar la causa de Luisa. Se empezaron a recoger información, documentos, escritos, testimonios de gente que había conocido a esta mujer que murió en 1947. La causa se abrió el día de Cristo Rey del 1994, así que fue poco menos de 50 años después de la muerte de Luisa que se inicia su causa, y hay gente, por supuesto, que había conocido a Luisa cuando esto ocurre, que habían conocido personalmente a Luisa, que sabían de ella, y a todas estas personas se les pidió que dieran su testimonio de lo que recordaban, de lo que sabían de Luisa, de la experiencia que habían tenido con ella. Así que se tiene toda esa información oficialmente recogida, luego toda la documentación escrita de ella, los escritos, ella escribió, ahora digo algo sobre el tema, pero ella escribió algo así como 10,000 páginas, por obediencia a los confesores que le mandaron que pusiera por escrito todo lo que pasaba en su espíritu, en su alma, en su relación con Jesús. Y toda esa documentación oficial, original de Luisa, está en los archivos del Vaticano, así que se hicieron copias de todo esto, más todos los documentos de la vida ordinaria que envolvieron la vida de Luisa, que se tenían, documentos públicos de periódicos o cosas relativas a momentos especiales de la vida de ella o de su muerte. Todo esto se recogió y en el orden que la Congregación de los Santos quiere que se le dé información para poder ella hacer un estudio profundo, definitivo, y pedir al Papa que beatifique o canonice a la persona. Toda esta documentación se entregó a Roma. La causa a nivel diocesano duró del 1994 al 2005, octubre del 2005, 11 años casi. Y todo se entregó a la Congregación de los Santos. Y allá empezaron a estudiar eso desde entonces, hace 10 años también, y siguen estudiándolo. La biografía esta, primera cosa de la que les hablo, que ha sido impresa en el Vaticano, preparada por una mujer experta en almas santas y especialmente en místicos, es decir, en almas que viven una vida interior muy profunda, no es que no lo fuera, por supuesto que lo es, la Madre Teresa de Calcuta, pero la misión de la Santa Teresa de Calcuta fue una misión con un apostolado externo, activo, como lo conocemos bien. Aquí en Tijuana tienen una casa de ella, ¿no? Así que saben bien, o 6 casas, una actividad extraordinaria, visible a todo mundo, así que es un apostolado eminentemente de carácter externo, además de espiritual, pero de carácter externo. Hay otros carismas que no son tan externos en el sentido de que sean obras muy visibles, sino que tienen que ver más con cosas del espíritu, con la formación de las personas, o de oración, como las carmelitas descalzas o las clarisas que viven encerradas en un monasterio, son contemplativas, no ve uno gran cosa, solo ve su monasterio y con dificultad puede verlas a ellas, ¿no? Y hacen también una labor importantísima en la iglesia, con su entrega y con su vida de oración ofrecida por la salvación del mundo y por la iglesia y por otras intenciones a veces particulares propias de cada uno de esos institutos. Esta mujer, María del Genio, que es la que escribe la biografía de Luisa,
es una experta en este tipo de almas que viven una intimidad muy extraordinaria con el Señor, así que ella recoge de toda esta documentación oficial, recoge los puntos claves para preparar esta biografía. Así que en esa biografía pueden encontrar, y yo les digo solo 2 o 3 cosas de Luisa, ya luego ustedes podrán leer cuando tengan oportunidad de tener este libro en sus manos, con detalle cómo se desarrolló la vida de esta mujer acá en la tierra. Luisa nace en 1865, el 23 de abril, era un domingo in albis. Sabemos ahora, domingo in albis es el domingo que Jesús quiso y pidió a Santa Faustina que fuera el domingo de la Divina Misericordia. Es el domingo después de resurrección. ¿Y saben por qué es domingo in albis? Porque los que se bautizaban en la antigüedad, después de la larga preparación del catecumenado, una vez que eran bautizados, los bautizos se reservaban particularmente para el día de resurrección, la vigilia pascual, la misa de la noche, la más grande de todo el año. Se bautizaban esa noche de resurrección y se mantenían con el vestido blanco con el que se vestían para ser bautizados durante una semana, hasta el domingo in albis, el domingo siguiente. Y ese domingo se quitaban ese vestido, esa vestidura blanca que habían tenido puesta toda la semana como signo. Lo hacemos también con los niños, pero dura un momentito. Se viste o vienen ya vestiditos con un bellísimo vestido blanco y se les impone luego algún pañito blanco también muy bonito, como signo de la pureza, de la gracia que acaban de recibir en el bautismo. A estos catecúmenos ya bautizados se les vestía de blanco el día del bautismo y se mantenían con esta vestidura toda la semana. Una semana después empezaban su vida ordinaria, se volvían a vestir con su ropa común y corriente que se usa cada día del año. Así que un domingo in albis, albis quiere decir blanco, que tiene que ver con esta vestidura blanca, un domingo in albis, Luisa nace y ese mismo día fue bautizada. Ella es una de las 8 hijos que tienen esa familia, gente muy humilde en un pueblito llamado Corato, en el sur de Italia, 1865. El papá se ocupa de cosas del campo y Luisa es la penúltima de las hijas. Así que a ella la bautizan, 5 de las hijas e hijos viven. Los otros 3 mueren antes de nacer o apenas nacidos, así que 5 permanecen con vida. Luisa es la 4ª, ella no se casa, ni la hermana pequeña que se quedará a cuidar a Luisa, ahora verán por qué. Se queda a cuidar a Luisa toda su vida hasta la muerte de Luisa. Así que nace, la bautizan y desde niña empieza el Señor a realizar una obra extraordinaria en ella. Desde niña se hace presente Jesús y la Virgen Santísima en el corazón de Luisa de modo muy particular, así que Luisa empieza a ser educada en el rezo, y no solo el rezo habitualmente del rosario, del Padre Nuestro, del Ave María, y de invocar a todos los santos que ella iba conociendo, sino que es preparada para su primera comunión. Y Jesús la educa para meditar la pasión que muchos de ustedes conocen y ya en su vida de oración pues hacen y leen y acompañan a Jesús en su pasión. Así que Luisa desde niña, la oración en particular que Jesús
hace que sea la oración predilecta de Luisa, es la meditación de la pasión. Cuando tiene 12 años, meditando la pasión en su corazón, no el libro, esto lo escribe ella muchos años después, pero meditando la pasión según Jesús le enseñaba, estaba tan conmovida porque Jesús quiere que ella, para enamorarla y para que se prepare a la misión que tiene para ella, él quiere que ella conozca bien el infinito amor con el que Él la ama y nos ama a cada uno de nosotros. Y como dice Jesús en el Evangelio, nadie ama más a sus amigos que el que da la vida por ellos. Así que si tú quieres conocer hasta dónde es inmenso el amor de Dios por ti, contempla al crucificado, contempla a Jesús en su pasión. Por supuesto que a Dios y el amor de Dios por nosotros lo podemos percibir en la creación, en el sol, en los alimentos que comemos, en las flores, porque ahí Él está presente. Todo esto es obra suya y Él manifiesta el amor con el que nos ama en este universo portentoso que creó para nosotros, porque el universo, todo Él, con sus billones de galaxias y trillones o cuatrillones de estrellas, todo lo hizo por amor tuyo, de cada uno de nosotros. Y lo hizo para que fuera nuestra habitación, nuestra casa, mientras estamos de peregrinos acá en la tierra. Pero el corazón nuestro, nuestra persona, fue hecha para Él. El mundo fue hecho para nosotros, para que nos sirviera de habitación, y nosotros fuimos hechos para Él. Y como decía San Agustín, y nuestro corazón no descansará hasta que no descanse en Él. Así que podemos ver y experimentar el amor de Dios en el latido de nuestro corazón, en la fuerza, en la alegría, en las cualidades que ha dado a nuestra persona, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Lo podemos ver ese amor en nuestra mamá, desde que fuimos concebidos, la mayoría de nosotros. Hay casos en que no es así, por eso hay abortos y por eso pasan tantas otras cosas. Pero en general, una buena mamá ama a ese hijo a veces hasta antes, o a esa hija antes de ser concebida. Y por supuesto, una vez que percibe que ha quedado embarazada, se vuelca su corazón sobre ese bebé que empieza a crecer en sus entrañas, y el papá también. Así que el amor de Dios, de un modo especialmente intenso, lo experimentamos, o debíamos experimentarlo, cada hombre y mujer que somos concebidos desde el instante de nuestra concepción, o incluso antes. Dios dice: con amor eterno te amé. Antes de que viniéramos a la existencia, te amo. Y este amor, que desde antes de que existamos ya está ahí para nosotros, en un buen padre, en una buena madre, en un alma que ama al Señor, se hace presente ese amor. Así que estos nuevos seres que aún no existen, desde antes de que existan, empiezan a ser deseados, amados por quien va a ser después su mamá, su papá, ¿no? Así que es otro modo de descubrir el amor infinito con el que Dios nos ama. Y otras muchas formas. Él se manifiesta de innumerables maneras para decirnos que nos ama. Pero si queremos percibir lo más grande del amor de Él, hemos de ver a Jesús dando su vida por nosotros. No solo haciéndose hombre, no solo contemplando a Jesús en Belén, entre los pastorcitos, en brazos de su Madre Santísima, con San José a un lado, o con los Reyes Magos que lo vienen a visitar y adorar, o en cualquier otro momento de la vida de Jesús, en su vida en familia, en Nazaret, o cuando Él se expone al irse al desierto, a las tentaciones, para poder vencer todas las tentaciones que nosotros luego íbamos a tener que sufrir y vencer también.
Él es nuestra cabeza, a eso vino, Él es el primogénito de toda criatura, y por Él y para Él todo fue hecho. Así que desde su encarnación Él nos encerró a todos y a cada uno de nosotros en su corazón. Y todas nuestras luchas, nuestras enfermedades, nuestras alegrías, nuestras tristezas y nuestros pecados, todo se lo echó a los hombros, todo lo metió en su corazón. Así que cualquier instante de la vida de Jesús nos revela cuánto Él nos ama, pero ningún momento de la vida de Jesús lo dice tan claramente como en su pasión. Y por eso a esta pequeña hija de su querer, Él ha querido que para enamorarla y que ella correspondiera y se dispusiera a recibir todo lo que Él le quería dar, a Luisa la quiere contemplativa de su pasión y luego la quiere virtuosa, es decir, que por amor a Él ella se niegue a sí misma, sea diligente en el cumplimiento de sus deberes, sea obediente a sus padres, a sus superiores, a los sacerdotes de su parroquia y a la demás gente, a todas las autoridades que ella como niña tenía que ser dócil a ellas, que acepte las pruebas, los pequeños sufrimientos y contrariedades que toda persona desde que somos niños empezamos a experimentar, pero todo esto es alimentado por la meditación que Jesús le enseña a hacer de su pasión. Así que Luisa desde niña medita la pasión y un día, cuando tiene 12 años, meditándola, está tan sofocada, tan conmovida por la contemplación que Jesús le hace tener de su pasión, que le falta la respiración y sale al balcón de su casa. Una casita muy humilde, muy sencilla, repito, eran campesinos, no era gente letrada. Luisa no tiene más que primero o segundo grado de primaria, eso fue todos sus estudios. Corato no es Roma, no es Milán, no es Florencia, las ciudades de la gran cultura, del arte y demás, sino un pueblo campesino. Así que Luisa es una mujer sencillísima de pueblo, como le gusta al Señor escoger a las grandes almas que Él quiere para las grandes misiones en la historia, no son relevantes según los hombres, sino lo son ante Él, y Él es el que les hace grandes. Ellas por sí mismas, estas almas son pequeñitas, son sencillas, se reconocen a sí mismas pecadores, pobres, incapaces de todo, y son a estos a los que el Señor elige para que se vea claramente quién está haciendo las maravillas que luego va a hacer. Porque si escogiera gente sapientísima, inteligentísima, brillantísima, riquísima, no podríamos discernir si la obra que se está haciendo es de Dios o es de esa persona tan talentosa o tan rica o tan lo que sea. En cambio, si vemos una obra maravillosa que surge de alguien que por sí mismo es nada y que tiene poca formación y pocos recursos y pocas tablas, pues entonces dice uno, aquí algo está pasando, esto tiene que venir del Señor, ¿no? Y es el modo como Dios a lo largo de toda la historia ha querido obrar. Y Él mismo se hizo el último de todos, pasó por uno de tantos. Y de hecho ya en su vida pública, a pesar de los grandes milagros que hacía, pero no es este el hijo del carpintero. ¿De dónde toda esta grandeza? Siendo Él el más grande, el creador del universo, para cumplir su obra entre nosotros de redención, se hace el último de todos, el más pequeño de todos. Y termina su obra crucificado como un criminal entre ladrones. Así que todo este camino que escoge el Señor de pobreza, de anonadamiento, es normalmente el camino que Él escoge para sus grandes obras. Y lo repite acá con Luisa. A Luisa le dirá más adelante, yo busqué entre todas las generaciones humanas y después de mi mamá,
no encontré un alma más pequeña que a ti. Por eso te escogí para esta misión. Así que Luisa, así pequeñita, pobre de espíritu, Jesús la elige, le va revelando el misterio de su pasión y ese día, meditando la pasión, sale a respirar al balcón de su casa. Y cuando sale, oye hablar a un montón de gente que ella nunca había oído, ve gente, es muy estrecha la calle en esa parte donde Luisa vivía, y ve un montón de gente vestida con unas ropas que nunca había visto ella, hablando una lengua que no entiende, y en medio de toda esa gente ve que hay alguien a quien vienen empujando y golpeando, y que ese alguien lleva una cruz. Cuando pasa delante del balcón de Luisa, voltea a verla y le dice: alma, ayúdame. Alma, ayúdame. Estas palabras de Jesús, ella entiende que es Jesús. Ya hizo Luisa su primera comunión desde hace 3 años, que se preparó muy bien para su primera comunión. Apenas Jesús viene en la comunión a ella, Jesús empieza a hablarle interiormente. No sé si a alguno de ustedes esto le ocurra, pero a Luisa desde su primera comunión, el Señor le habla no a los oídos, le habla al corazón, pero claramente, y la va formando y le va dando indicaciones de cómo quiere Él que se prepare a recibirlo para la vez siguiente. Estamos hablando de 1800, Luisa nació en 1865, así que estamos en el 1874, cuando Luisa hace su primera comunión. En ese tiempo no se podía comulgar, ni todos los días, y mucho menos los niños. Va a ser allá en tiempo del Papa León XIII que esto él va a querer, y algún otro de los papas del principios del siglo XX, que van a abrir las puertas para que podamos acercarnos a comulgar con más frecuencia. Todavía hay pueblos en muchas partes del mundo, allá en Italia, que la gente no comulga más que una vez al año, porque eso es lo que han entendido, en parte porque así fue en aquellos siglos. Había que comulgar, confesarse por Pascua Florida, y no hay quien los haga comulgar otra vez en el año, ni confesarse otra vez, más que una vez al año. Se confiesan y una vez al año se acercan a recibir a Jesús en la Eucaristía, mucho menos los niños. Así que a Luisa, después de su primera comunión, de vez en cuando el párroco de su parroquia, Santa María Greca, le permite acercarse a comulgar. Y Luisa anhela esta gracia. Y a veces Luisa se prepara toda la noche y días enteros para poder recibir a Jesús, porque cuando viene Jesús le habla. Y la voz del Maestro penetra de tal manera en el corazón de Luisa que queda enamorada de él, ardiendo de amor a Jesús. Así que lo quiere recibir con más frecuencia. Y se prepara y reza y hace sacrificios para poder recibir dignamente a Jesús. Y llega a la iglesia el día de la misa y el padre no le da la comunión. Así que Luisa se va deshecha en llanto porque Jesús no ha venido a su corazón. En medio de todo esto, Luisa, teniendo esta cercanía, esta intimidad con Jesús desde que es una niña, desde que ha hecho su primera comunión y desde antes, pero aún no con la comunión sacramental, Luisa ama a Jesús con todo su corazón. Así que cuando ella tiene esta experiencia en la que ve a Jesús que le dice: ayúdame, ella no sabe qué hacer, se mete llorando a su habitación, y cuando sale, ya como con alguna decisión de hacer algo por Jesús, la escena ha desaparecido. Y queda en el corazón de Luisa este deseo ardiente de dar ayuda, ya no solo de recibir a Jesús, sino
Jesús le ha dicho que le ayude, así que ella quiere responder a esto. De modo que ahora es aún más dispuesta a cualquier cosa por él. Unos años después tendrá otra experiencia mística. Místico quiere decir misterioso. Voy a hacer un paréntesis porque a veces esto de místico lo entendemos en modos muy raros. En la teología de la Iglesia, de la teología espiritual, en la tradición de todo lo que a la vida espiritual cristiana se refiere, por muchos siglos la vida cristiana se dividió en ascética y mística, como si fueran los dos grandes periodos de la vida espiritual, la ascética y la mística. La ascética, ¿a qué se refiere? Es la parte de la vida espiritual que empieza con el bautismo, en la que tenemos que hacer el esfuerzo de ser disciplinados, de ser obedientes, de renunciar a nosotros mismos, de resignarnos a la voluntad de Dios, de practicar las virtudes, la caridad, la humildad, la servicialidad, la solidaridad para con el prójimo, de aceptar las penas que la vida nos trae, las dificultades, de ser diligentes en nuestros trabajos, de ser honestos, de ser respetuosos con nuestros padres, con nuestros superiores. Todo esto es exigente porque la voluntad humana, que es la reina de todas tus facultades, la voluntad dotada de libre albedrío, ella tiene tendencia a ser floja, a ser soberbia, a ser envidiosa, a ser lujuriosa, a ser etcétera. Todos los pecados capitales, la semillita de todos ellos la llevamos dentro. Así que la primera cruz que todos tenemos no es la que nos da la vecina o la suegra o el suegro o el jefe en el lugar donde trabajamos. La primera cruz que tenemos que llevar todos es la de la propia tendencia al pecado, a la pereza, al egoísmo. Y esa no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Como dice Jesús, no son las cosas de afuera las que manchan al hombre, no es lo que comes o lo que llega a ti a través de la vista o de los sentidos lo que te mancha, es tu corazón el que mancha todo. Es del corazón del hombre, dice Jesús, de donde salen los crímenes, los fraudes, los adulterios, las mentiras, todos los desórdenes salen del corazón del hombre. Por eso el mundo anda como anda. ¿Y quién puede curar esto? ¿El presidente Peña Nieto puede curar el corazón del hombre? No tiene que empezar porque se cure el suyo y sin ninguna falta de respeto, porque él tiene el mismo problema que tienes tú y que tengo yo. Tiene un corazón que tiene estas semillitas, que son las semillas de todos los pecados capitales, que si no somos diligentes y disciplinados para mantenerlas a raya, ustedes han visto un terreno que no se cuida, ¿en qué se convierte? En un basurero, en una selva, en todas partes del mundo. Tú dejas abandonada una casa y cada día que vuelves a verla está más bella que como la dejaste. No. Si tú dejas una casa sin atender, sin darle mantenimiento, sin limpiarla, se convierte en un basurero, se empieza a derrumbar la casa. Si dejas un terreno sin cuidar, se convierte en una selva y un basurero también. Y así pasa con todas las cosas. Hay una ley física, yo soy ingeniero antes de ser cura. Hay una ley física que se llama la ley de la entropía. Es una ley universal que dice que si tú tienes una
un conjunto de cosas ordenadas y las dejas así y dejas que empiece a correr el tiempo, esa ley dice que esas cosas ordenadas por las cosas que pasan en el mundo en el que vivimos se empiezan a desordenar. Tú deja un mazo de cartas de la baraja que compras en la tienda que vienen todas ordenaditas, la carta del el as de corazones, el 2 de corazones, todos vienen así cuando la compras. Tú déjalas ahí en la mesa de tu casa y deja que pase una semana, que pase un año, y así que estaban todas juntitas, empiezan a separarse. ¿Qué pasó? Pues no sé, alguien vino, pasó por ahí, se tropezó con ellas. No se quedan ordenadas como estaban, a menos de que las dejes en una caja fuerte y si aún las dejara uno en una caja fuerte y las dejas pasar cientos de años, algo pasa con esa caja fuerte, total que esas barajas terminan todas desordenadas. Es una ley física y esa ley física tiene su aplicación en el corazón del hombre. Si no hay disciplina, si no hay vigilancia, si no hay educación, si no hay alguien que da mantenimiento a tu corazón se vuelve peor cada día. Volviendo a la ascética. La ascética es este trabajo que haces con tu voluntad, ayudada de la gracia que Dios te da, para mantener en orden las cosas que Dios te ha dado, para mantenerlas en su lugar. Por ahí quizás leyeron, yo leí a la entrada aquí, una frase que es el título que quiso Dios darle a estos escritos que escribió Luisa. Y el título de estos escritos dice: el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. La llamada a la criatura al orden, al puesto y a la finalidad para la que fue creada, libro de cielo. La llamada a la criatura al orden, al puesto y a la finalidad para la que fuimos creados. El hombre que fue creado en el orden, en el puesto y con una finalidad divina, se salió del orden. Ese es el pecado. Se desordenó, perdió su puesto, fue expulsado del paraíso y perdió la finalidad de su existencia. Y esto ahora se transmite de generación en generación a todos los descendientes de esos primeros padres. Lo que habían de haber transmitido, que era el orden, el puesto y la finalidad, la vida divina que les había sido confiada, ahora, dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre y en la culpa nací. Y si no hubiera venido un Redentor, estábamos condenados todos no solo a morir físicamente, sino a la muerte eterna. Entró el desorden, perdimos el puesto de rey y reina, de reyes del universo. Ahora la tierra es enemiga nuestra, nos niega sus frutos. Hay que conseguir con lágrimas y sudores el dar a luz, como dice el Señor a la mujer después del pecado. Darás a luz con dolor. La relación que era armoniosísima, preciosísima entre el hombre y la mujer, te sentirás atraída, con pasión por tu marido. Empieza, todo se desordena. La muerte, que es la síntesis, como la etiqueta de todos los males, la muerte temporal y eterna, por el pecado entró en el mundo. Y la enfermedad más grave de todas quedó en el corazón de cada hombre y mujer. Y así nacemos. Y no se quita con el bautismo esto. Así que aún después del bautismo que nos lava del pecado original y que restaura en nosotros la participación en la vida de Dios,
queda en nosotros la concupiscencia, es decir, la tendencia al pecado. Está en nosotros la semilla de la soberbia, de la envidia, de la gula, de la lujuria, de la pereza, etc. Y si no hay alguien que se ocupe de eso, y en un cierto punto el responsable último es cada uno de nosotros, durante unos años es tu papá y tu mamá, tus padrinos, el catequista, el profesor y el Estado, que deben ocuparse de formar bien esos niños, esas niñas, para que a un cierto momento, ya siendo con uso de razón y tomando en sus manos el tesoro de sus propias vidas, responsablemente administren el tesoro único, irrepetible que a cada uno se le ha dado. Pero en esta administración tenemos un problema, y el primer problema no es el mundo pecador que nos rodea, no es el diablo que nos quiere llevar con él al infierno. El primer problema lo tenemos dentro de nosotros. Como dice Jesús, es del corazón del hombre de donde salen todas estas maldades que me hieren a mí y que hieren a la propia persona que las ejecuta, y hieren a su prójimo, y hieren la creación en la que viven. Es del corazón. Y decía, esto no lo cura el presidente de México, ni el presidente Obama, ni las Naciones Unidas son capaces, no tienen poder para entrar en el corazón del hombre y limpiar esto que nos hace mentirosos y envidiosos y soberbios y lujuriosos. Ellos no tienen poder para entrar ahí. Así que miren en qué situación tan delicada nos encontramos. Vivimos en un mundo que no tiene nada de nuevo, lo pecaminoso que es, así es desde la caída de los primeros padres, pero que ahora se ha universalizado. Y el más grave de los problemas es que a Dios, que en la historia, en distintos modos y en algunas épocas con un gran respeto se le ha tenido en el lugar principal, y con humildad se le ha pedido ayuda, ahora a Dios lo hemos sacado de nuestras casas, de nuestras naciones, de las constituciones de los pueblos, de las supremas cortes de los pueblos, de las escuelas, de la política, de la ciencia, de las finanzas, del arte, de las relaciones familiares, de todas partes. Al único que tiene poder para curar el corazón del hombre, lo hemos hecho a un lado. Pueden muy fácilmente sacar la conclusión de cómo va a terminar esto. Y no tardando mucho, estamos de camino a un colapso de dimensiones no conocidas por el hombre desde que pisamos la tierra. Y lo estamos viendo. Día con día las cosas empeoran. Y si no hacemos algo, va a ser grave lo que vamos a enfrentar. Así que el problema está en el corazón del hombre. La ascética, a esos que nacemos con pecado original y por la sangre de Cristo y sus méritos, su muerte y su gracia, somos trasladados del reino de las tinieblas, que es donde fuimos concebidos. Después de Adán y Eva no hay más reino de la luz en el que el hombre sea concebido. Somos concebidos todos, sin excepción. La única excepción es María Inmaculada. Todos, sin excepción, somos concebidos privados de la gloria de Dios. Somos concebidos sin la vida de Dios en nuestro corazón. Esa vida que se nos había dado cuando fue creado Adán y Eva, para que ella mantuviera al hombre en orden, en su puesto y para la finalidad para la que habíamos sido creados. El hombre y la mujer, con su sola voluntad, con su sola inteligencia,
con sus solas fuerzas, no es capaz de mantenerse en el orden, en el puesto y en la finalidad para la que fue creado. Absolutamente tenemos necesidad de la asistencia de nuestro Creador. Esto se perdió por la muerte y resurrección de Cristo, se nos devuelve, pero la herida que ha dejado este vacío de Dios en el corazón del hombre ha dejado en nosotros la semilla de todos esos pecados capitales, la semilla del egoísmo, la semilla de querer ser independientes, la semilla que la parábola del hijo pródigo nos revela presente en el corazón de ese hijo, que no quiere vivir con su padre. Quiere vivir por su cuenta. Pero ese hijo pródigo es muy vivo, quiere vivir por su cuenta, pero a costas de su papá. No dice: padre, yo me largo, no quiero estar contigo, no me interesan tus planes, ni tu casa, ni me interesas tú. Yo me voy a poner a trabajar, yo voy a hacer mi vida como yo quiera. No, le dice: padre, yo me largo porque no quiero estar contigo, pero dame de lo tuyo para ir a gastármelo con malas mujeres y en mala vida. Así que este hijo pródigo es tremendo. Él quiere vivir haciendo lo que le da la gana, pero a costa de su padre que le da todo. Porque la vida, la existencia, no nos la damos a nosotros mismos, es don de Dios. Así que el hombre vive robándole a Dios todo. Solo los hijos que lo reciben todo del Padre con gratitud, con reconocimiento y lo reciben para cumplir la voluntad de ese Padre, solo esos en verdad son hijos de Dios y son dignos de ser llamados hijos de Dios, porque son movidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de su Padre. Todos los demás somos unos ladrones, que le robamos a Dios cada latido del corazón, la tierra que pisamos, el aire que respiramos, el alimento que comemos, para ofenderlo. Somos ingratos, indiferentes con Él y solo usamos sus dones para buscarnos a nosotros mismos. Hemos ocupado en el corazón nuestro el lugar de Él y nos hemos puesto a nosotros mismos. Esta es la situación y tendencia con la que cada ser humano, aún después del bautismo, tiene en su corazón. Si no hay mantenimiento, si no hay educación, si no hay formación, si no hay disciplina, te vuelves un basurero, te vuelves un monstruo. Y eso es lo que está pasando hoy. A Dios, que era el único que puede poner remedio a esta enfermedad que hay en el corazón de todo hombre y mujer en el universo, lo hemos hecho a un lado. ¿Dónde va a terminar ese hijo pródigo? ¿Dónde terminó el hijo pródigo de la parábola? Pastoreando cerdos, deseando comer lo que comían. Y uno diría: pero si los cochinitos que son tan sabrosos, ¿qué tiene de malo ir a terminar cuidando cochinos? Si se gana buen dinero vendiéndolos y son tan sabrosos. En el mundo bíblico, en el mundo del pueblo de Israel, el cerdo era el más impuro de todos los animales. Así que el contacto y cualquiera cosa que tuviera que ver con el cerdo era haber llegado a lo más bajo de lo posible. Así que terminar cuidando cerdos y deseando comer lo que comen los cerdos y que ni siquiera eso le dieran, eso indica
a qué punto, a qué bajeza, a qué abismo llegó ese hijo. ¿Y todo por qué? Porque quiere vivir por su cuenta, sin su padre. Esto es un poco la situación que hoy estamos empezando a experimentar por todas partes. Los hijos abandonaron al padre, de la voluntad del padre no quieren saber nada, ahora estamos reinventando las leyes, hasta las leyes naturales. Ahora empezamos ya a reinventar qué cosa es ser hombre, qué cosa es ser mujer, qué cosa es familia. Si esto no lo inventamos los hombres, esto es obra de Dios. Y ahora tenemos la osadía los hombres, las supremas cortes de las naciones, las grandes instituciones mundiales. Tenemos el atrevimiento de ir a tocar el fundamento de la civilización humana. Somos tan modernos, según los expertos en filosofía, ya no estamos en la modernidad que nace con la Revolución Francesa hace 2 siglos y medio. Ahora somos postmodernos. Más allá de lo moderno somos nosotros. ¿Y qué estamos organizando acá abajo? El infierno. Y tenemos la osadía ahora los hombres de tocar el fundamento de la civilización humana. El presidente del país del norte acaba de aprobar el que pueda mezclarse el DNA de los hombres con animales. Cuando ya se aprueba por el presidente de los Estados Unidos algo monstruoso como esto, imagínense lo que se está haciendo. Porque estas leyes de aprobación llegan mucho después de años y años de experimentos y de cosas y de presiones que se hacen a las grandes instituciones para que te aprueben lo que ya estás haciendo. Así que imagínense a dónde hemos llegado. Estamos tocando el corazón de la civilización humana. En los retiros y pláticas de los días pasados comentaba de un cardenal italiano de Bolonia, cardenal Caffarra, que ahora como Monseñor Romo ha terminado por la edad su tarea, pero que lo entrevistaron sobre temas de ideología de género y todas estas cosas que hoy son de moda. Y él decía, hemos llegado al final, esto es el fin de la civilización. No hay civilización en la historia humana, sin excepción, que cuando haya llegado a este punto no haya desaparecido de la faz de la tierra. Y le dice con mucho dolor al Señor, en una entrevista que le hacen, le dice, Padre, ¿cuándo vas a defender tu creación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitirnos lo que estamos haciendo? Y dice, en su corazón sintió estas palabras, palabras del Apocalipsis. Paciencia, aún no se completa el número de tus hermanos que han de derramar su sangre. Si leen el Apocalipsis, hay una parte en la que están todos los que han sido martirizados en la historia bajo el altar de Dios y gritan sin parar a Dios, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y el Señor les responde, paciencia, hasta que se complete el número de sus hermanos. Y dice, terminaba la entrevista diciendo el cardenal, yo ya estoy mayorcito, así que yo creo que voy a morir en mi casa, pero mis sucesores morirán en la cárcel, derramarán la sangre, serán perseguidos a muerte si son pastores de verdad. Así que hasta este punto llega el corazón del hombre. Cuando se va de la casa de Dios, de su casa,
de la que nunca debía haber salido, de la comunión y de la finalidad para la que fuimos creados, el hombre se pierde, personal, comunitaria o universalmente. Cuando el diluvio, si leen el Génesis, dice Dios: estoy arrepentido de haber creado al hombre. Toda carne se ha corrompido. Destruiré la humanidad. Y si no hubiera sido por Noé, que no es para entretener a los niños, no es un cuentito, un día veremos lo que ocurrió en el diluvio. Y no fue un aguacero como los que caen aquí en Tijuana en tiempo de lluvia. Fue un diluvio universal. Toda carne fue borrada de la faz de la tierra, porque toda carne se había corrompido. Había perdido el orden, el puesto y la finalidad de su creación. ¿Qué cosa nos espera? Recemos, las cosas no andan bien y están empeorando velozmente en todas partes del mundo. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero hay que hacer nuestra parte, hay que ayudar, hay que ser sal que preserve al menos lo que no está corrompido. La sal no sirve para resucitar muertos, sirve para preservar a los que están vivos, para que no se corrompan. Y eso es la vocación que Jesús nos ha dado a todos sus discípulos. Sean sal, sean luz de la tierra. Hemos de ser íntegros lo más posible, con la ayuda de María, nuestra Madre, en el amor a la Iglesia, bien formados. El tiempo de confusión en el que estamos viviendo es indescriptible. Ya no sabemos qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es familia. Hemos perdido totalmente la cabeza, el sentido común. Son estas realidades, el hombre y la mujer, son las realidades fundantes de la civilización humana y de la historia. Y ya no las identificamos. La ceguera de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, de nuestra soberbia, nos ha cegado a tal punto que ya estas verdades, que son las verdades originales de la civilización, ya no las reconocemos. Ahora se llama tinieblas a la luz y luz a las tinieblas. Se llama verdad a lo que es mentira y mentira a lo que es verdad. Se llama amor a lo que es odio y odio a lo que es amor. Hemos tergiversado todos los valores. Y esta es la gloria de nuestra civilización, del hombre postmoderno. De esto se gloria. Hoy se exalta esta locura. Y esto no ha terminado, va de mal en peor. Así que prepárense, vuelvan a las raíces, como Jesús cuando le vienen a consultar cosas. En el principio no fue así. En el principio, que es donde está el origen del hombre, como fue querido y creado por Dios, no fue así. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando vienen los fariseos y escribas a consultarle sobre el derecho del hombre de mandar a la calle a su mujer por cualquier tontería que a él no le gustaba. Había varias corrientes. Pero si le quedaron mal los frijoles, a la calle, la despedía, le daba la carta de repudio y a la calle. Otros de los expertos del Antiguo Testamento, escribas y los sacerdotes de aquel tiempo, decían que no, por los frijoles mal hechos no era suficiente, que tenía que haber alguna causa más seria para dar la carta de repudio. ¿Y qué dice Jesús a esta propuesta? Porque lo tientan con esto. Y él pregunta: ¿qué dijo Moisés? Pues Moisés nos dio permiso de hacer esto.
Dice, pues Moisés lo dio por la dureza de sus corazones, pero en el principio no fue así. En el principio Dios los hizo hombre y mujer, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Hombre y mujer los hizo. Nosotros no somos una invención de laboratorio, somos una obra divina, y nos hizo el Creador. Cuando creó al hombre, lo hizo hombre y mujer. Y le dijo, sé fecundos, sean fecundos y llenen la tierra y domínenla. Estos son los pilares de la civilización humana. Por eso dice el cardenal, Padre, ¿cuándo vas a venir a defender tu creación? Paciencia hasta que se complete el número de los que han de derramar su sangre. Ascética, el hombre está enfermo. Aún después del bautismo está la tendencia en nosotros a todos estos vicios. Y si no hay quien controle esto, terminamos hechos un basurero, monstruos, que es lo que hoy está pasando. El diablo astutísimo, mucho más vivo que nosotros, que todos los teólogos y que todos los científicos del planeta Tierra, porque dice el dicho que él es más diablo por viejo que por diablo. Nos conoce muy bien, conoce de qué pie cojeamos y sabe cómo seducirnos. Y ahora está haciendo el diablo un desafío al Creador. Quiere destruir su creación en sus fundamentos, diciéndole a Dios, y verás que tus hijos van a decir, esta creación nueva que yo les ofrezco aquí se está mejor que en la tuya. Como el desafío con Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? Job, que era tan bueno, tan noble, tan maravilloso, tan fiel, dice, sí, le dice el diablo, pero mira cómo lo tienes bien cuidadito, cómo le has dado riquezas y bendiciones. Déjame que le meta mano y verás cómo te maldice en tu cara. Y le dice el Señor, adelante, solo preserva, no toques su vida. Y le mata a todos los hijos, a todos sus sirvientes, todas sus riquezas las destruye. Y Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y el Señor le dice, ¿ya ves a mi siervo Job? Dice, sí, pero te sigue bendiciendo y alabando porque está íntegro en su salud, en su cuerpo. Déjame que toque eso y verás cómo te maldice. Haz lo que quieras con él, pero no le toques su vida. Y lo convierte en una llaga a Job. Y Job bendice a Dios en esta situación, pero ya tocado en su cuerpo, empieza a efervecer algo dentro, y además vienen unos amigos a decirle, todo lo que te está pasando es porque eres un malvado, tienes que haber hecho algo. Porque es la mentalidad en el Antiguo Testamento, le va bien a los que se portan bien y les va mal a los pecadores, a los malvados. Así que los amigos le vienen a decir, ya, confiesa, qué barbaridad hiciste para que Dios te esté tratando como te está tratando. Y él empieza a defenderse y se pasa de rosca en su defensa, en su autodefensa, porque él se reconoce y se sabe inocente. Pero esa inocencia de él humana no era la infinita inocencia de Dios. Y él empieza a retar a Dios, a que le muestre en qué lo ha ofendido. Dice, venme a probar en qué te he ofendido. Y cuando ya llega a este extremo, el Señor le da una lección a Job, en la que Job se humilla. Y entonces termina el libro de Job diciendo, yo antes te conocía de oídas, ahora te he visto.
Es el final del libro de Job. Así que el Señor permitió toda esa prueba dolorosísima que le costó a Job la vida de todos sus hijos, de todas sus posesiones y la salud, porque estuvo al borde de la muerte. El Señor permite todo esto para darle un regalo a Job que supera todo. No solo le devolvió después hijos, nietos, posesiones, riquezas, bienes materiales de toda clase, sino que le da algo que no tenía. Ahora te he visto. Antes yo sabía de ti por lo que me decían. Ahora lo sé personalmente. He tenido experiencia de ti. La ascética es entonces todo este camino en el que nosotros, con la ayuda de la gracia de Dios, este tesoro de granos que son granos buenos, sanos, que es toda la palabra de Dios, todos los valores que Dios ha puesto en el corazón nuestro, ese tesoro lo cultivamos y lo hacemos crecer. Y lo que está también en el terrenito, que es tu corazón y tu alma, que son esas semillas de soberbia, de impureza y de todo lo demás, con la gracia de Dios, la oración, el ayuno, la educación, la formación en la fe, tu amor al prójimo, se mantienen a raya, como hacemos en nuestros jardines, porque apenas los dejas un ratito y se empiezan a volver selvas. Pero si mantienes, si viene el jardinero y los cuida y arranca las hierbas malas y echa herbicidas y mantiene la cosa, o en tu casa, si la cuidas y la mantienes, tu casa se mantiene bella. Así el corazón del hombre, si es cuidado, si hay papá y mamá que están ahí atentos, hay una disciplina en casa, se hablan unos a los otros, no texteando en el teléfono, sino viéndose a la cara el uno al otro. Un aviso: por favor apaguen sus celulares cuando se van a comer en la casa, apaguen la tele, mírense a los ojos, hablen del corazón el uno al otro. Las fieras, si han visto los programas del Discovery u otras de esas, las grandes felinos, cómo matan a sus presas, aislándolas, las separan del rebaño para matarlas. Eso está pasando hoy. Esta tecnología moderna, que no es mala en sí misma, pero está mal usada, está usada irresponsablemente por nosotros y muy irresponsablemente por los muchachos, porque sus papás andan en otro planeta. Estas tecnologías modernas nos están aislando y ya saben quién va a obtener su presa. No solo son peligrosas por el aislamiento, son peligrosas por el contenido que transmiten. Hay de todo, ahí puedes encontrar la vida de todos los santos y la de Jesús mismo y el infierno también. Los muchachitos y los niños no están preparados para discernir ni son capaces de ver con claridad entre el bien y el mal, lo que es peligroso y lo que no lo es. Si tú no ayudas, si tú no pones límites en el uso de todo esto, contigo mismo primero y luego con los tuyos, con tus hijos, con los niños, van a ser destruidos y te van a pedir cuenta de su vida, porque el Señor te los confió a tus hijos una vida divina y tú prometiste el día de su bautismo que tú te ibas a ocupar de cuidarla. Ha sido dada a cada bebé bautizado una vida divina. La vida humana la transmitieron ustedes, papá y mamá. Dios creó un alma con la que empezó la vida de cada uno de nuestros hijos. Pero a esos hijos que nacieron de este amor, ojalá, de papá y mamá, a estos hijos Dios les infundió un alma el día de su concepción, única, creada por la Trinidad, no por ti ni por tu marido, ni la creas en el laboratorio el alma humana. Es obra creada que viene de lo alto, que es la identidad de cada uno de nosotros, única e irrepetible.
Ese tesoro luego lo llevaste para que fuera lavado del pecado de origen y fuera puesta de nuevo la vida de Dios ahí. Y prometiste que te ibas a, padres y padrinos prometieron que iban a cuidar esa vida divina hasta que esa persona llegara al feliz encuentro con su Creador al final de su peregrinación acá en la tierra. ¿Estamos haciendo esto? Estos medios de comunicación, estas formas de educación o de deseducación que hoy están en torno a nosotros, están arrancando la vida de Dios de nuestros hijos, están desvirtuando la verdad, los valores, el orden establecido por Dios, y uno está dejando entrar todo esto como si fuera alimento maravilloso para hacer crecer a la gente. Es veneno que está destruyendo a la gente. No todo es veneno de lo que pasa por ahí, pero hay mucho. Y si no hay discernimiento, imagínate que tú supieras que vienen en los alimentos que compras en el supermercado algunos contaminados con cianuro, que mata la vida de un ser humano. ¿No te parece que habría que hacer un poco de discernimiento y buscar algún método para identificar qué lechugas de las que compras traen cianuro y cuáles no antes de comértelas? ¿Cómo es que si esto hacemos, y eso hace tu cuerpo, cuando en tu cuerpo entra algo que está contaminado, ¿qué hace tu cuerpo? Si es de comida, vomita, lo expulsa. Las civilizaciones de todos los tiempos hasta la nuestra, las cosas que le hacen daño, las rechaza. Y algunas veces el rechazo era violento a esas cosas porque ponían en peligro la integridad de la sociedad. Hoy estamos anestesiados, nos tragamos todo, no sabemos ni tenemos capacidad de discernir acerca de nada. Nos pueden envenenar y estamos felices y les damos gracias a los que nos envenenan y envenenan a nosotros y a nuestros hijos, y nada hacemos. No hay reacción, por eso dice el cardenal Caffarra, esto es el fin. Cuando llegamos a estas propuestas en las que destruimos y deformamos las raíces de la civilización humana, es que hemos llegado al colmo. ¿Y qué sigue después de esto? Ahora estamos en este jubileo de la misericordia. El Papa decía, este es el tiempo de la misericordia, este es el año de la misericordia. ¿Qué sigue luego de la misericordia? Pues llega la justicia, y la justicia también es misericordia, pero la justicia llega a un momento en que le colmamos el plato, porque la justicia es orden, es belleza, es verdad. Y cuando la justicia de Dios ve que en sus hijos no hay orden, no hay puesto, no hay finalidad en lo que hacen, ella quiere ponerlo, porque ella quiere reflejarse, quiere verse en todo lo que ella ha hecho. Y la justicia y la santidad infinita de Dios que nos crearon quiere verse en nosotros. Como decía Jesús, el que me ve a mí ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y esto es lo que Dios quiere ver en nosotros, quiere ver a sus hijos y poder decir, en este hijo tengo todas mis complacencias, porque en él está mi reino, en él está la verdad, en él está la luz, en él está el amor, en él está la gracia, en él está el orden, la belleza, la pureza. Eso es lo que el Padre del cielo quiere ver en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hijos. Si no lo ve, con mucha misericordia te dice, oye, no me puedo ver en el espejo que eres tú ni en el espejo de tus hijos. Haz algo para darle una limpiadita al espejo. Y viene otro día y te vuelve a decir, y otro día y te vuelve a decir. Llega un día que le colmamos el plato y entra como entró en el templo el Señor, lleno del celo por la gloria de la casa de su Padre, porque la casa de su Padre es casa de oración. Tú y yo le pertenecemos al Señor.
tu corazón, tu mente, tu voluntad, tu cuerpo, tu alma, tu casa, tus terrenos, tu cuenta de banco, todo cuanto tú eres y tienes es de Él. Él es el Señor del universo y dueño absoluto de todo y de todos. Tú y yo somos solo administradores de estos dones y Él quiere verse reflejado en nosotros. Cuando no se ve, con misericordia infinita te manda profetas, te avisa, te corrige, te suplica, se pone de rodillas ante ti como Jesús lavando los pies de sus apóstoles antes de hacerlos sacerdotes y darles el poder de consagrarlo y de recibirlo a Él. Si hace falta, se postra ante ti para que le dejes entrar. Él quiere lavarte. Cuando ni esto le permitimos, como Él es dueño de esa casa, que eres tú y todo lo tuyo, entonces usa otros métodos. Es el último remedio que le queda. No es esto lo que Jesús le gusta hacer. En todo el Evangelio, todos los instantes de la vida de Jesús, hasta su muerte, todo es misericordia. Solo hay una intervención fuerte de Él cuando entró en el templo, por amor a su Padre, porque veía convertida la casa de su Padre en un mercado, en una cueva de ladrones. Él respeta que lo tengamos ese templo así de maltratado y nos invita y nos invita y nos invita a poner en orden las cosas. Pero un día viene a buscar lo suyo y ese día se acerca para la familia humana. Viene pronto, vengo pronto, dice Jesús. Y hay muchos signos de esta cercanía de su visita y no es el fin del mundo. Viene a ponerle una ordenadita a la casa para poder realizar su obra y establecer en medio de nosotros su reino. La dimensión ascética de la vida cristiana es ese trabajo de colaboración que hacemos con su gracia para mantener en orden las cosas, para limpiar lo que se ha ensuciado, para dar mantenimiento a la obra de Él en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras personas, para ponernos en camino y seguirlo, ya que Él nos ha trasladado del mundo de la oscuridad y de la muerte al mundo de la luz, que es su reino, que es su iglesia, los sacramentos, su palabra. Él luego nos dice, ahora sígueme, acompáñame, yo voy delante de ti, vamos a la casa del Padre, que se abandonó, a la que hay que volver, sígueme. Identifícate conmigo, únete a mí, a mi plan, al plan de mi Padre. Esta es la vida ascética. La vida mística es cuando en este seguimiento de Jesús, el que actúa como actor principal es el Espíritu Santo. Cuando somos movidos, inspirados por el Espíritu obra a través de los carismas y de los dones que Él nos da. La parte ascética son las virtudes, en las que la voluntad humana es la que lleva el papel, es la directora de la orquesta. Recibe ayuda de Dios, pero ella es la que dirige la orquesta. La vida mística es cuando el Espíritu del Señor es el protagonista, el director de la orquesta. Así que aunque fue largo, estas experiencias místicas de las almas santas, ahora quizás pueden distinguir en qué consisten. Son estas intervenciones del Espíritu de Dios en las almas que les hace hacer con dulzura y suavidad increíble lo que el Espíritu quiere. Y por eso dice San Pablo, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.